Bueno, buenas noches. Em, Estamos en la sesión de cierre del Seminario Permanente de Teoría del Derecho de la Asociación Costarricense de Filosofía del Derecho y Filosofía Práctica en las sesiones del 2023. El seminario también cuenta con el apoyo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, específicamente su centro de graduados y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad. Em, este año, bueno, siempre intentamos trabajar con obras contemporáneas de investigadoras e investigadores, digamos, de alto nivel en filosofía y teoría del derecho. Y este año estuvimos leyendo el libro de la profesora de la Universidad de Buenos Aires, María Gabriela Scataglini. El libro se llama Seguimiento de reglas, el aguijón pragmático en la teoría del derecho y fue publicado en el 2021, bueno, no se ve, en el 2021 por Marcial Pons. Está montado a partir de su tesis doctoral em, que fue defendida un poco antes. Y bueno, y lo que vamos a hacer hoy entonces es conversar un poco ante todo con Gabriela. Ella nos va a presentar algo, unos 20 minutos, pero más que todo como una forma de disparador para conversar y conocer si ella tal vez si lo que está pensando hoy en día o lo que quiera contarnos, y luego conversar un poco con ella, conversar sobre lo que hemos visto sobre su obra o cualquier otro respecto que se nos ocurra con preguntarle y que ella de lo que quiera respondernos. Entonces, pues nada, siendo esto así, adelante, adelante Gaby. Bueno, muchas gracias, Ale. Y antes que nada, agradecerte y agradecer a la universidad y al seminario, primero por el interés en el libro y todo este año que han dedicado en el seminario a leerlo, y en segundo lugar por esta invitación. Las dos cosas me honran y me ponen contenta, así que les agradezco mucho. Y también a quienes hayan participado del seminario y hoy no hayan podido participar. Sí, me parece que lo más interesante puede ser el intercambio que tengamos, así que no voy a tomar mucho en esta presentación. Simplemente contarles un poco cuáles fueron las motivaciones del libro. Creo que se mantienen. Algunas tesis puede ser que las tenga un poco matizadas ahora o no, pero básicamente sigo pensando lo mismo. Eh, y sé además que es un libro no fácil de abordar, porque es un libro que además de cuestiones de teoría del derecho, presupone algunas cuestiones eh, sin pretensión esto de que sea grandilocuente, por algunas cuestiones filosóficas respecto del significado eh, y preguntas acerca del significado, no porque uno pretenda hacer gran alto grado de filosofía, sino porque lo que a mí me pasa o lo que a mí me pasó es que cuando me enfrento a ciertos problemas de teoría del derecho, termino inexorablemente haciéndome preguntas que son de orden sobre el significado, de orden filosófico, si ustedes quieren, sobre el significado. O sea, me veo a mí misma necesitando ir un poco más allá que la mera teoría del derecho. Entonces, un poco por eso, la contracara de eso es que el libro pueda parecer un poco como excesivo o pretencioso, ¿no? Y eso siempre a mí me pone en un lugar en el que no querría estar. Pero yo me veo llevada a veces a indagar o al menos a preguntarme sobre alguna de esas cuestiones.
Entonces, por eso el libro tiene tres partes. La primera casi no habla de derecho, porque sentía que primero tenía que clarificar algunas, o hasta donde pudiera, algunas de esas preguntas o cuestiones acerca del significado. En la segunda parte trato de bajar esas respuestas o esas conclusiones que haya encontrado, sí a las cuestiones o a las preguntas de teoría del derecho. Y en la tercera parte trato de, digamos, explicar más o menos la beta que a mí me interesa y cómo eso podría ser un camino para aplicación y entendimiento de algunos de los temas de teoría del derecho, asumiendo cierta posición respecto del significado. Como ya quiero dejar sentado desde el título del libro, que me haga preguntas sobre el significado no quiere decir que mi enfoque es semántico. Entonces, por eso traté que desde el título se entienda que mi preocupación no es meramente semántica, porque el enfoque sobre el significado es un enfoque pragmático. Entonces, la idea quizás malentendida de que, digamos, las cuestiones jurídicas son de índole semántica o los desacuerdos jurídicos son semánticos, todo eso yo trato de evitarlo, no me parece que sea así, porque me parece que los planteos mismos, que a veces se entienden como planteos relativos a la semántica, pueden ser leídos en clave pragmática, y me parece que este era el espíritu wittgensteiniano, y me parece que también era el espíritu hartiano, aunque no lo trato tan específicamente, y entonces en esa clave trato de moverme. Entonces no es un enfoque semántico y tampoco pretendo hacer yo misma, por supuesto que no, pero tomar algo así como una teoría del significado para bajarla al derecho. Tampoco es este el objetivo. Lo que trato de hacer es abordar algunas cuestiones de la teoría del derecho desde una concepción del significado, una concepción pragmática, que no es lo mismo que una teoría del significado, que ya requiere muchos más condimentos, digamos. Desde una concepción pragmática del significado que básicamente tiene, para decirlo así, como en dos líneas, tiene como consigna que puede haber, que hay, que podemos hablar de objetividad, ya pensando también en lo jurídico, ¿no? Que podemos hablar de objetividad respecto al significado, pero esta objetividad viene dada en clave pragmática en el sentido de que hay tal cosa como comprender correctamente una regla, pero esa comprensión no se da en abstracto, no tiene que ver con la semántica, como diríamos, sino se da contra un trasfondo de prácticas. Digamos, los significados, tampoco me gusta hablar de los significados, comprender, que es lo que hacemos los seres humanos con el lenguaje, significar y comprender, requiere un trasfondo de prácticas compartidas. Este es un poco el insight, digamos, wittgensteiniano. En ese marco es posible hablar de objetividad. Por eso el capítulo 2, quizás un poco con cuestiones exegéticas en las que no quería abundar, pero tuve que meterme, especifica cuál es mi lectura de este planteo wittgensteiniano sobre el seguimiento de reglas, que es que no lleva al escepticismo, como muchos han planteado, sino que más bien conduce a cierta idea de objetividad, sobre la cual hay bastante que decir para que no se entienda que es una objetividad así de tipo externa o, no sé, impuesta de alguna manera.
El otro riesgo, parafraseando al Sheila y Charybdis de Hart, el otro riesgo, contrario al del escepticismo, y que también trato de correrme, es el del mero convencionalismo en el seguimiento de reglas, ¿no? Como que, entonces, bueno, hay objetividad y esa objetividad está dada por lo que de hecho el consenso efectivo, digamos, lo que sucede en la práctica. Entonces eso lo podemos contrastar, digamos, empíricamente, en tanto haya una regla que se sigue de manera unánime y que hay consenso en sus aplicaciones, entonces hay una regla. Y si no hay tal cosa, no existe la regla como tal o no podemos hablar de una regla. Ese sería el enfoque convencionalista. También hay muchas cosas que explicar respecto al término convencionalismo, pero de ese lugar también intento correrme. Bueno, y entonces en ese carril, digamos, en ese modo que trato de entender el significado, que también está dado por el lo que hace Brandon respecto de esta idea de navegar entre el regulismo y el regularismo, desde esa concepción del significado trato de bajar al derecho. Una de las cosas, y ya vamos más a cuestiones específicas que seguramente son las que a ustedes les trajeron por ahí más interés o sobre las que me quieren preguntar. Una de las cosas que hay que decir para hacer esa bajada, como yo lo veo, es que yo no considero, y esto lo digo porque ahora últimamente también estoy metida en discusiones con la famosa escuela genovesa, que yo no veo o no considero que haya tal cosa como el significado jurídico entendido de esta manera. Yo no creo que significar y comprender sean de naturaleza distinta cuando lo hacemos en el sean actividades de naturaleza distinta cuando lo hacemos en el ámbito ordinario o cuando lo hacemos en el marco de la práctica jurídica. Algo así como que en la práctica jurídica, en vez de comprender, elegimos, ¿no? En vez de captar, decidimos, como si fuera hacer otra cosa, como si comprender fuera algo que no sucede, sino que sucede otra acción, una acción de una naturaleza distinta, dadas las especificidades de la práctica jurídica. Bueno, yo no pienso que esto sea así. Reconozco que hay muchas particularidades de la práctica jurídica que tienen consecuencias específicas y por eso voy a hablar de las convenciones interpretativas de la práctica jurídica. Pero lo que acabo de decir, o sea, que significar y comprender no es de naturaleza distinta en el ámbito ordinario que en el ámbito jurídico, no significa, y a veces se malentiende, que en el ámbito jurídico lo que se comprenda sea el significado literal u ordinario de los términos, o que el significado jurídico de los términos sea coextensivo con el significado en el ámbito ordinario. Esto es algo distinto y yo no lo sostengo. Bueno, digamos eso. Yo lo que digo es una cuestión mucho más general, que significar y comprender son actividades de igual naturaleza, y me parece que este es el insight del seguimiento de reglas, porque siempre seguimos reglas, cuando hablamos seguimos reglas, de distinta naturaleza que las reglas de comportamiento, pero la problemática es siempre la misma. Y esto es igual, esto no tiene una especificidad tal en el ámbito jurídico que haga del fenómeno del significado algo distinto, como el significado jurídico. Ahora, otra cosa, perdón que hay música alrededor por los vecinos, no sé por qué.
Otra cosa es decir que los términos tienen exactamente la misma extensión o el mismo núcleo claro de significado en el ámbito ordinario que en el ámbito de la práctica jurídica. Esto yo creo que no es así, y en ese marco tiene cabida la idea de convenciones interpretativas, que yo apoyo, digamos, en suscribiendo el enfoque de Ballón. Bueno, después sí, claro, vienen problemas complicados para mi posición, eh, que también son complicados cuando uno los aborda desde otra posición, que es todo este tema de la derrotabilidad, de la relación entre formulaciones normativas y normas. Aquí la idea contra la cual yo voy un poco es esta idea de que esta distinción tajante entre el texto y su significado, que a veces se le alude como formulación normativa y norma, o como disposición o estatuto, digo, por todas las traducciones que ha tenido en el debate, disposición y norma o estatuto y norma, entendiendo que la norma es el significado del texto. Bueno, esta explicación, si esto se toma como explicación del significado, a mí me parece un poco problemática. Después cada uno hace distintas cosas con eso. Por ejemplo, los escépticos dicen, bueno, tantos toman esta distinción que dicen, no hay tal cosa como un texto que machea, digamos, con su significado, sino que hay una pluralidad de significados. Y cuál sea el significado del texto es el que nosotros elegimos, por motivos ideológicos, políticos, morales. Entonces ahí esto ya no hay comprensión, sino elección de los significados. A mí esto me parece profundamente desviado, digamos. Pero también desde posiciones no escépticas, esta asunción de la distinción entre disposición y norma, o entre norma y formulación normativa, tiene algunos problemas. Yo lo abordo por el problema de la derrotabilidad, que es uno de los temas que desvelaba el Churrón, que como ustedes sabrán es un eminente lógico y teórico del derecho argentino, en cuyo marco muchos nos hemos formado y hemos aprendido mucho, y con quien igualmente es un placer disentir, ¿no? Porque eleva bastante el nivel de la discusión siempre, leer los textos de Alchurrón. Bueno, y él él parte de esta distinción, y en el mar, digamos, no quiero dar muchas cosas por supuestas. Él entiende que las formulaciones normativas, así como aparecen en los textos, poseen excepciones implícitas, ¿no? Este es algo que tiene que ver también con su consideración de cómo la lógica juega aquí. Porque excepciones implícitas quiere decir que, si bien como las normas tienen una estructura condicional, si pasa tal cosa, entonces debe pasar tal otra. La lógica nos dice, si representamos eso con un símbolo de implicación material de la lógica nos dice que el antecedente es condición suficiente para que se dé el consecuente. Condición suficiente quiere decir, basta con que ocurra eso para que se deba dar el consecuente. Esa es la idea de condición suficiente. Bueno, y la verdad es que ni en el ámbito ordinario, ni en las normas, creo que casi en ningún enunciado condicional de nuestra vida diaria
los antecedentes de nuestros enunciados condicionales funcionan como condiciones suficientes. Porque siempre pueden pasar cosas que no podemos prever o que no hace falta prever porque son tan extraordinarias que no hace falta decirlas, o diversas cosas que están implícitas en ese antecedente. Bueno, bajo esta problemática, Alchurren dice, bueno, entonces, para poder aplicar normas, para conocer las normas, necesitamos explicitar todas esas condiciones implícitas en el antecedente del condicional. Y esta es una tarea no fácil, porque lo que él también desde un enfoque pragmático toma dice, bueno, acá hay un enunciado condicional emitido por el legislador, que por supuesto, como todos los enunciados condicionales, no expresa todas las condiciones o circunstancias que podrían ser excepciones o no, expresa solo algunas, y nosotros debemos, para conocer la norma, debemos indagar, tratar de descubrir cuáles serían las excepciones implícitas en ese enunciado condicional, que es la norma promulgada por el legislador. Bueno, esto es un gran problema, porque el legislador es una figura metafórica, los cuerpos, digamos, no hay tal cosa como el legislador a quien ir a preguntarle qué quiso decir, qué estaba presuponiendo, qué daba por sentado, digamos, todo esto. Entonces es una tarea que puede traer muchos problemas desde el punto de vista epistemológico y justificatorio también. No voy ahora a ahondar en eso, pero este es un problema que tiene un aspecto lógico que tiene que ver con esto de, digamos, de poder aplicar el modus ponens, básicamente, porque el modus ponens tiene como primera premisa ese enunciado condicional, luego la descripción del hecho que constituye el antecedente, pero ya instanciado con un hecho particular, y como conclusión, el consecuente instanciado también. Bueno, esta es la idea básica de justificación racional, de deducción, de consecuencia deductiva. Pero cuando empezamos por el problema de que ninguno de nuestros enunciados condicionales enuncia todas las circunstancias que formarían esa condición suficiente, estamos en problemas. Este es el famoso problema de la derrota, pero en las normas jurídicas es particularmente problemático, porque necesitamos justificar en base a normas, precisamente. Así que bueno, lidio un poco con eso. Criticar que funciona mal ahí, porque el churrón no termina. Hay tal cosa como el significado de la formulación, o sea, la norma que contiene todas las excepciones implícitas y nosotros tenemos que conocerla para poder aplicarla a casos y justificar las conclusiones. Me parece que ahí la noción de norma, como ese contenido proposicional que contiene todas las excepciones implícitas y que se requiere conocerla para poder aplicar y justificar, es un problema. Entonces, como me parece ahí, es un modo de evidenciar que esa concepción de norma, como el significado completo o el significado conteniendo todas las excepciones que no están mencionadas en la formulación, es problemático. Y la alternativa pragmática a ese problema sería algo así como: no pretendamos poder enunciar a priori todas las condiciones que formarían parte del antecedente, porque no lo vamos a lograr. Mantener la idea de que justificar una decisión particular es justificar en base a una norma general, esa idea es irrenunciable,
una cierta idea universalista, digamos, no particularista, pero no pretender que esa norma universal que va a servir como justificación se funcione de manera como que tengamos que tener desplegada en nuestra mente todas las condiciones suficientes y necesarias de aplicación, digamos. ¿Qué es lo que basta? Bueno, basta con que seamos capaces de reconocer el caso que tenemos frente a nosotros como un ejemplo o una instancia de esa norma. Pero no todos los demás. Simplemente que sepamos reconocer si este que tenemos aquí, o si uno hipotético que podemos plantearnos, sería un caso acorde o contrario a la norma. Entonces, ahí también sigo a John en un artículo que está citado, que él habla de un universalismo mínimo, es decir, no renunciar a la idea de justificar, es justificar en base a normas general, porque esa idea me parece que es algo que está enmarcado en nuestra idea de racionalidad, pero no pretender que la norma sea desplegar de todas las condiciones suficientes y necesarias, y cuando la vemos ahí solo, cuando la vemos en el listado, digamos, el caso que tenemos frente a nosotros, entonces recién ahí podemos reconocer el caso como uno de la norma. Eso me parece complicado porque no podemos lograr acceder a una norma como esa, entonces nos quedamos como sin justificación completa. Bueno, y una última cosa para ya terminar. Esto lo estoy también pensando ahora, lo abro para que me ayuden a pensar. Porque, por ejemplo, Pablo Rapetti, que sé que había participado en algunas reuniones, me comentó, bueno, pero esto parece como que, entonces si este reconocimiento es solo a partir de los casos individuales, parece que la práctica de aplicación de normas o determinar cuál es el significado de la norma requeriría una práctica extendida en el tiempo. Y entonces, ¿qué hacemos con una norma recién promulgada que todavía no se ha aplicado, donde no hay un entrenamiento? Porque insisto que para saber reconocer lo que se requiere es un entrenamiento práctico, ¿no? Yo sé reconocer qué cuenta como, no sé, un caso de, supongamos acá tenemos como requisitos de las medidas cautelares o las medidas precautorias, verosimilitud en el derecho y peligro en la demora. Bueno, saber reconocer qué cuenta como un caso de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora requiere cierto entrenamiento en la práctica jurídica. Es probable que al principio tengamos muchas dudas y después de cierto entrenamiento con expertos ya no las tengamos. Bueno, pero entonces, ¿qué sucede con las normas recientemente promulgadas? Si no hemos sido entrenados en la práctica de su aplicación. Esta era la objeción que bien me planteaba Pablo, a la cual no tenía yo una respuesta concluyente. A lo que me lleva a pensar eso es que no es necesario el caso efectivo. Uno puede intelectualmente hacer el ejercicio de reconocimiento de qué casos entrarían o qué no como ejemplos de la norma. Creo que esto es lo que hace Hart en el capítulo 7, cuando empieza a pensar los autos eléctricos contarían como vehículos, ¿no? Un poco así. Y esto me parece, cuando uno piensa en casos hipotéticos, tiene un poco que ver con lo que Alchurrón y Bulligan llaman subsunción genérica. Esto es la relación entre predicados. En eso es en lo que estoy pensando trabajar un poco más de manera elaborada, porque no está muy elaborado eso en mi tesis. Pero nada más lo menciono ahora porque me permite enganchar con lo que es la última parte, que es la teoría inferencialista de Brandon, que habla de inferencia material.
¿no? Y cuando habla de inferencia material está hablando de esto, de relaciones entre predicados, me parece. Cuando dice, bueno, si yo sé que algo es rojo, sé que no es verde, sé que es coloreado, entonces coloreado y rojo son compatibles, pero rojo y verde no son compatibles, y esto es algo que yo sé hacer y sé reconocer, y eso implica conocer el significado de rojo, verde, cuadrado, redondo se excluyen, y al final todos los predicados, si los pensamos, digamos, tienen relaciones entre sí, ¿no? Libro y objeto son compatibles, eh, libro y botella no, o sea, todo el tiempo parece que reconferencias materiales, que son las que menciona Brandon para decir que el significado está constituido por este saber, saber inferir qué cosas son compatibles o incompatibles, qué significados son compatibles o incompatibles, y eso es lo que determina el significado y no la referencia, no los objetos. Por eso la teoría se llama inferencialismo, como en contra de la idea de que el significado está constituido por la referencia. Ahí no voy a abundar más, porque habría mucho que decir, y quizás esta sea la parte que quedó más vieja de la tesis yo la terminé en el 2018, ya son muchos años, porque yo creo que a partir de lo de la inteligencia artificial hay mucho para decir respecto de este tipo de teoría. Porque una de las algoritmizar este saber respecto de qué predicados son compatibles con otros y cuáles se excluyen entre sí, se puede algoritmizar. Bueno, y ahora eso quizás amerita una respuesta más elaborada o distinta de la que hace algunos años, pero es todo un vasto campo que no es. Porque por ahí no podríamos hacerlo los humanos, pero uno podría preguntarse si lo puede hacer la inteligencia artificial, dar todas las condiciones suficientes y necesarias, ¿no? Así que eso es para pensar en el futuro. Pero bueno, simplemente en la tercera parte lo que trato de hacer es decir, para no quedar con la idea de que ninguna teoría del significado nos puede ayudar en nada, que sería la consecuencia de corte wittgensteiniano, decir, bueno, hay algunas teorías que desde un enfoque también pragmático, como el inferencialismo, intentan dar cuenta, digamos, de este saber hacer que se requiere para inferir, para comprender, para aplicar reglas, eh, desde un marco teórico. Wittgenstein no quería teorías del significado, le parecía que eso es una pérdida de tiempo, estaba radicalmente en contra de hacer teorías del significado. Bueno, el inferencialismo intenta hacer una teoría del significado de corte pragmático, y bueno, habrá que ver hasta qué punto ayuda, por supuesto, no a resolver casos judiciales, pero sí a tener un enfoque adecuado de algunas cuestiones. Y dejé abiertas muchas cosas del capítulo 4, que supongo que son las que más nos va a interesar hablar, que eran las del significado literal y casos fáciles, debatibles, todo eso para... Este, ya me callo. Bueno, Ale, coordinas vos. Gracias, Gaby. Espectacular. Bueno, entonces, ahora lo que podemos hacer es levantar la mano virtual o la mano así física también para hacer algunas consultas. Ana, Blanco y Jairo tienen consultas o comentarios y a lo mejor vamos, si no es muy largo, o sea, si no es, hay una cosa muy extensa, podemos ir uno por uno, ¿no? Así, ir conversando así más tranquilos. Entonces, adelante Ana, entonces Ana hace tus preguntas o comentarios o lo que sea, y Gaby responde y luego Jairo y así vamos. Adelante. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a Gabriela por estar aquí. No siempre se tiene el honor de poder conversar con un autor a propósito de su obra, de qué piensa
qué está haciendo dentro de su obra, etcétera. Así que tengo dos preguntas. Sí, voy a empezar con la que creo que es más pertinente, que versa justamente sobre, en realidad, una idea que está en la obra, pero sobre todo en el capítulo 4. Eh, Se propone, bueno, parte de la pregunta es un poco de reconstructivo y bien podría ser que la respuesta sea su reconstrucción está fatal, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, me da la impresión de que en el capítulo 4 se propone una reconstrucción alternativa de la forma tradicional de entender la clasificación hartiana entre casos fáciles y difíciles. Y me pareció entender, o sea, me pareció que uno de los puntos en los que se insiste es que hay casos en apariencia difíciles, pero que no son difíciles porque en realidad hay una respuesta, es posible hallar una respuesta jurídica. Es decir, a pesar de que en apariencia la norma, o sea, el texto no determina una respuesta, cuando los jueces hacen el ejercicio reconstructivo de hallar las prácticas implícitas o los consensos implícitos y localizan allí una regla o una excepción o lo que sea, están localizando una respuesta jurídica, no una respuesta moral, no una respuesta política, una respuesta jurídica. Entonces, justo sobre eso va mi pregunta. Me encantaría saber si eso cuenta, o sea, la respuesta así localizada es susceptible de ser comprendida como una respuesta de dicho ordenamiento jurídico. Porque pienso, o sea, es imposible para mí no hacerlo, desde un positivismo recalcitrante, digamos, en los criterios de pertenencia al ordenamiento jurídico, legalidad y deducibilidad, digamos, y en tanto una decisión judicial sea susceptible de ser lógicamente ligada a una norma que pertenece por legalidad o por deducción a dicho ordenamiento jurídico, es posible entender esa decisión, o sea, la decisión así justificada, como jurídicamente determinada. Ojo, no causalmente determinada, Bully insistía en esto, ¿verdad? Pero sí jurídicamente determinada. Entonces, la pregunta concreta es, ¿esta alternativa de entender las normas implícitas o los consensos implícitos como parte de las respuestas jurídicas, este ejercicio de localizar esos consensos subyacentes, ¿en qué sentido se entiende jurídico? O sea, ¿se permitiría asumir o sostener que una decisión amparada en una norma así localizada está jurídicamente determinada o no? Esa es la primera pregunta. Entonces, no Sí, sé, la otra pregunta muchas más pertinente. gracias. Bueno, trato de ver si puedo contestar esto. La primera respuesta así directa sería sí. Creo todo mi esfuerzo es para tratar de fundamentar que sí. Ahora, sé que no es algo tan fácil de aceptar y lo peor es que no es fácil de aceptar para los positivistas porque tienden a pensar como piensa Ana, que esto no cumple los criterios de pertenencia, y tampoco es aceptable para quienes no son positivistas, porque lo que dirían es, bueno, pero eso es la respuesta correcta porque es la respuesta moral. Entonces, mi camino es, no le gusta ninguna de las dos partes. Y mi idea es tratar de hacer lugar a cierta idea de objetividad jurídica o de corrección jurídica que no quede agotada en la idea de significado literal, como muchas veces se malentiende a mi modo de ver al positivismo, digamos, o que el derecho solo es determinado en base al significado literal eh, digamos, a lo expresamente contemplado, el significado literal, pensando en la parte de interpretación y en términos de derrotabilidad, digamos, a las condiciones expresamente formuladas sin hacer lugar a las no expresamente formuladas. Bueno, entonces ahí mi camino de justificación es difícil porque yo intento mostrar que sí puede haber lugar para una idea de corrección jurídica y hablo de esto, de los casos debatibles, porque esa idea no la podía meter en la clasificación hartiana de casos
y casos difíciles. Pero respecto a esa clasificación, sí, por ahí es necesario aclarar algo que creo que está en una nota, pero que por ahí lo tendría que haber especificado más claramente. La distinción de casos fáciles y casos difíciles tiene distintos criterios. Hay quienes la entienden desde el punto de vista epistemológico. Entonces, un caso es difícil cuando trae dificultad epistemológica llegar a la respuesta correcta, y a veces Hart parece embarcarse en ese criterio de distinción. Y otro criterio, que es el que yo asumo, es decir, bueno, un caso fácil es cuando hay una, o sea, ligado con la idea de respuesta correcta. Un caso fácil, hay una respuesta correcta en el ordenamiento jurídico, y en un caso difícil no. Entonces ahí no aplicamos, digamos, norma alguna, sino que serían los casos de discreción. En Hart esto va y viene, es confuso, no es tan claro que él use ese criterio o que use un criterio epistemológico de dificultad en llegar a la decisión. Yo trato de volcarme por este criterio, y entonces tomando ese criterio sí existe tal cosa como un caso fácil, es decir, un caso que tiene una respuesta jurídicamente correcta, al cual no necesariamente llegamos de manera sencilla o sin esfuerzo epistemológico. Se ve la diferencia. Eso no está dicho tan claro en la tesis, debería estar un poco más claro, está apenas reseñado en una nota. Entonces, bueno, por eso esto suena un poco raro. Entonces, un poco para salvar esto y no llamarlos tan así casos fáciles, o para distinguirlos de esos casos fáciles en los que sí llegamos casi automáticamente, hablo de esa categoría de casos debatibles, que digo, bueno, pero en realidad, tomando el criterio de hay respuesta correcta o no hay respuesta correcta, son una categoría de casos fáciles, porque hay respuesta correcta. Este es el camino raro, de decir, no es explícita, no es literal, pero es jurídicamente correcta. Y sí, y es un poco complejo. Algún caso hipotético, así para transmitir algo menos abstracto, que está ahora en otro artículo que va a salir, no está ahí en la tesis. Esto es porque hubo casos, en Argentina se sancionó la ley del aborto, de la interrupción voluntaria del embarazo, digamos, sin más requerimientos y sin... antes teníamos para los casos de violación, bueno, ahora es interrupción voluntaria, con la sola restricción de menos de 14 semanas. Y entonces se planteó en algunos tribunales de algunas provincias, y también creo que en Buenos Aires, medidas cautelares de el padre de la persona por nacer, oponiéndose a que la mujer se realice la práctica del aborto. Con un montón de argumentos que eventualmente podrían resultar atendibles, que por qué él siendo el padre, si él asumía hacerse cargo una vez nacido el hijo o hija, y si él tenía patria potestad compartida, si tienen los mismos derechos una vez que nace madre y padre, ¿por qué no puede él, que quiere ser padre, ser escuchado al menos en la decisión que el derecho le otorga a la madre? Bueno, uno podría preguntarse, ¿no? En este esquema de, bueno, esto podría funcionar como una excepción, podría ser el ejercicio este de Alchurrón, de decir, si el legislador hubiera, o sea, no es un caso, uno se puede poner a pensarlo, porque si el derecho otorga los mismos responsabilidades y facultades cuando se trata de patria potestad, que es compartida y todo, bueno, frente al planteo del padre uno podría preguntarse. Esto lo estoy diciendo como ejemplo de que
luego de una deliberación evaluativa, llamémosla como querramos, para mí no es empírica, es esta idea más bien es una reconstrucción contrafáctica, si uno quiere, la de Alchurrón. ¿Qué habría dicho el legislador si se lo hubiera puesto ante esta circunstancia? Bueno, yo creo que ese es un caso en el que hay una respuesta correcta, y que es que la opinión del padre no resulta considerada, digamos, no constituye una excepción al permiso de la madre a efectuarse la práctica. O sea, como que el legislador no es que no la consideró porque se olvidó, no la consideró porque la considera irrelevante, ¿no? O sea, y me parece que esa es una respuesta que se puede reconstruir como correcta y que entonces se debe denegar, supongamos, la medida cautelar pedida por el padre. Y que esa es una respuesta jurídicamente correcta, aunque no hay mención de esta situación en el ordenamiento. No hay nada que diga que queda excluida la voluntad del padre, o que no se menciona. Entonces uno podría preguntarse si esto implícitamente no podría ser considerado. Bueno, yo creo que ahí una reconstrucción nos marca que no, que el legislador lo que quiso es no dar lugar, no atender a la opinión del padre, que puede ser discutible, o sea, y que puede cambiar incluso después. Pero con el ordenamiento que tenemos actual, me parece que es posible llegar a una respuesta que uno dice, bueno, esta es la respuesta jurídicamente correcta. Y capaz que moralmente no es correcta, porque uno podría decir, pero ¿por qué al padre se le niega? Hay mucha gente que podría estar moralmente en desacuerdo. Parte de mi concepción es que corrección jurídica y corrección moral no necesariamente colapsan. Y que puede haber casos o sea, supongan que moralmente alguien podría dar un montón de argumentos, podría decir, pero la mujer, o sea, en una circunstancia particular, la mujer está casada, los niños quieren tener un hermanito, el padre quiere ser padre también, no tiene necesidades económicas. ¿Por qué prioriza su propia voluntad, digamos, la mujer y no, moralmente alguien podría decir esto es reprochable? Bueno, moralmente podrá ser tildada de egoísta, bueno, esas son todas respuestas morales. Jurídicamente hay una respuesta correcta que es, tiene permitida la práctica. Entonces, este podría ser un caso, por decir uno, a veces los ejemplos también nos llevan por caminos que no son los que queremos ir, pero me da la impresión que ese podría ser un caso en el que uno se pregunta, bueno, ¿y esto cómo podría ser? No es un caso fácil, quizás tan automático, pero luego de una reconstrucción hay una respuesta correcta, jurídicamente correcta, que no tiene que ver con la respuesta moral, sino con una reconstrucción digamos así, a mí esto tampoco me convence, hay gente que lo dice muy livianamente, de las normas del sistema. Bueno, eso no aclara mucho. O de la voluntad del legislador, y bueno, eso tiene muchos problemas. Pero me parece que el ejemplo podría servir como para más o menos ver lo que quiero decir. No sé si más o menos respondo. Y no sé si tenías otra. Sí, tengo otra. Lo que le sucede es que le pregunto a Alejandro si la hago de una vez o espero una ronda de preguntas y luego la vuelvo. Escuchemos a Jairo y luego regresas vos. Ok. Por cualquier cosa, también creo que hay una pregunta en el chat de Luis Carlos. Entonces, igual lo mío es muy puntual. Sí, perdón, yo la vi, no sé cómo quieren hacer, pero no podía hablar mientras leía y entonces la dejé pasar. Si Lo quieren, mío, damos un momento para verlo. Primero Jairo y luego yo respondés Claro, Gaby y luego dale, yo dale. leo la de Luis. bueno, igual, muchísimas gracias, profesora Gabriela, por acompañarnos. Debo admitir que lamentablemente yo no pude estar en el seminario, cosa que probablemente se vaya a notar en mi pregunta. Pero a raíz de lo que expuso, y bueno, tal vez un poquito lo refirió una respuesta de Ana, eh, es sobre esto de que no hay tal cosa como un significado jurídico. Entonces, consulto si es
pues que entonces en el reconocimiento del significado hay una cierta confianza en cómo las personas más o menos, pues tenemos ciertas asunciones, ¿verdad? En función del lenguaje y lo que representamos. Digamos, para hacer como un paralelismo, pasa un poco con las cuestiones de las cuestiones fácticas en el derecho, ¿verdad? Tenemos unas ciertas asunciones que nos sirven para nuestras vidas, eh, pero, eh, pero luego, por ejemplo, la ciencia las ha ido superando y a pesar de que funcionamos de una cierta manera que nos es provechosa en la cotidianidad, digamos, para procurar un tipo de decisiones, digamos, más racionales, vemos que más bien funcionamos muy mal desde ese punto de vista. Entonces, digamos, no sé si puede hablarse en esos términos a propósito de comprender, tal y como usted lo ha expuesto, y si hay algún tipo, digamos, de criterio de corrección, eh, o si no ve algún tipo de que, de poca fiabilidad, si se quiere, de confiar, digamos, en esta razón empírica, no sé, o experiencia para comprender, digamos, o para obtener significados. No sé si entendí muy bien por falla mía, pero voy a tratar de responder. De- Lo que vos llamás cuestión fáctica, no sé si va a ser lo mismo a lo que yo me refiero con un trasfondo de prácticas compartidas. Porque lo que yo me refiero con un trasfondo de prácticas compartidas tiene un componente normativo, ¿no? Es como, bueno, esto lo entendemos así, o sea, el signo más lo usamos así, ¿no? En un ámbito. Es como, así hacemos las cosas, eso sería el ámbito fáctico. Así entendemos violencia en el ámbito jurídico. Por eso yo digo, sí hay convenciones interpretativas, porque por ahí violencia no abarca los mismos casos en un ámbito ordinario que en un ámbito jurídico. A eso me refiero con las convenciones interpretativas. Pero porque está ligado con cierta práctica normativa de aplicación de normas de los agentes jurídicos, digamos, abogados, jueces, intérpretes. Entonces, no sé muy bien a lo que vos llamabas fáctico, si es lo mismo a lo que yo llamo esta práctica compartida o práctica normativa, por eso no sé si voy bien en la No, vía de respuesta. sin duda, digamos, yo refería a otra cosa, pero era nada más Ah, como un ejemplo, digamos, pero me ha quedado claro su explicación. A partir de eso, o más o menos lo que, digamos, para replantear a partir de su respuesta, pero entonces, hay algunos criterios de corrección ¿verdad? Para analizar, digamos, si esas prácticas comunitarias o son las prácticas las que nos dicen, bueno, ahí está y ese es el criterio, digamos, de validez o, digamos, o de identificación para poder... sí. Son los temas álgidos de este enfoque, ¿no? Que es difícil, porque uno dice los criterios no son las prácticas, no son, digamos, lo normativo es el criterio, pero no es la práctica misma tampoco, porque entonces, si uno quisiera responder wittgensteinianamente, tendría que decir algo como que los criterios se muestran en la práctica, no es que son la práctica, ¿no? Porque si no quedamos atados al consenso, si no hay consenso no hay criterio, ¿no? Y no es esa la idea. Puede haber criterios normativos sin que haya consenso perfecto en las aplicaciones. Eh, entonces, un poco la relación que suscita nuevas preguntas, ¿no? También, pero la relación entre el criterio y la práctica o el criterio y las aplicaciones sería esta, que
los criterios que son normativos, y ser normativos quiere decir, hay modos correctos e incorrectos, quiere decir, son de corrección, son susceptibles de corrección o incorrección, se muestran en la práctica. Este sería un poco, no es que son la práctica. Esta es un poco la manera, me parece, de responder, pero sé que muchos pueden no quedar conformes con esta respuesta. Pero sí, a mí sí me interesa distinguir que no es que el consenso en las aplicaciones hace correcta a esa respuesta por el mero hecho del consenso, porque eso sería el riesgo del convencionalismo, ¿no? Ese es el punto débil de esa respuesta. Entonces, caes en un mero convencionalismo. Lo que se cree que es lo que, digamos, el mayor número cree que es correcto, es lo correcto. Ese es el riesgo convencional, de asimilar el criterio con la práctica. Pero sí, son temas que ya se vuelven espinosos. Eso Bayón lo trabaja bastante en lo de las convenciones interpretativas y eso. Pero la idea sería esa, que se muestran, los criterios se muestran, ¿no? Sí. Sí, creo que voy a leer el comentario de Luis Carlos, si logro llegar a donde estaba, y luego volvemos. Alejandro, Sí, sí, Karina. yo, Karina. Perdón, no sé si puedo interrumpirte. Yo sé que el orden era otro, pero quería guindarme de la pregunta de Jairo para Para tal vez conectar con algo. como... Bueno, sí, Sí, sí. es No, que buena era, idea. era un poco la Dale, pregunta. dale. Ok, Sí, dale, ¿no? gracias. Era un poco la pregunta que, bueno, un poco el tema que habíamos discutido en alguna sesión acerca de cómo es que las prácticas tienen este trasfondo normativo, ¿verdad? Entonces, que llegamos a esas prácticas correctas o que las realizamos en virtud de que hay reglas para funcionar. Pero tomando lo que ha preguntado Jairo, lo que usted ha contestado, bueno, perdón, mucho gusto, es que me metí así a agradecer a todo el mundo. Mucho gusto, doña Gabriela. Entonces, volviendo al planteamiento, la cuestión que me surge a mí, que discutíamos un poco en el segundo capítulo, era a propósito de cómo llegar a estas reglas que generan esas prácticas, ¿verdad? Porque ya sabemos que no necesariamente van a ser explicitadas y que son normativas, aunque no sean explicitadas de esa manera. Y que la norma o la regla no es la práctica, no tienen que ser idénticas, o que la práctica no refleja propiamente o no significa propiamente la regla. Pero entonces, ¿cómo llegamos a esas reglas? ¿Cuál sería? Me parece que eso me quedó un poco abierto en el estudio del libro, cómo llegamos a esas reglas para saber finalmente cuál es la correcta, ¿verdad? O cuál es la que debería ser la que guíe más allá del consenso intersubjetivo, que justamente eso es lo que estaba conectando y por eso me atreví a atravesarles. Básicamente, eso sería, bien puntual. Bueno, gracias también por tu pregunta. Yo creo que ahí traería a Brandon para responder. Esta idea de el regulismo y el regularismo sería el mero consenso, ¿no? La idea de creer que las reglas son la práctica. Ese es un error, lo que le respondía recién a Jairo. El otro riesgo me parece que es lo que vos estás diciendo, que es buscar y que también es lo mismo que está en el argumento de investigaciones filosóficas del 201, buscar entender que llegar a la regla, como querés decir, lo que vos decís, cómo llegamos a la regla, lo que estás buscando es una formulación, una nueva formulación de la regla, porque Brandon dice, tenemos como asumido que regla es regla formulada. Entonces, tu idea de cómo llegamos a la regla es que me estás buscando una nueva formulación.
Pero cuando des una nueva formulación vas a tener el problema de regreso al infinito, porque entonces ¿cómo aplicar esa nueva formulación? Vas a requerir otra nueva formulación, y este es todo lo que Wittgenstein quiere mostrar en el 201, que es lo que hablamos en el capítulo 2, que es no busques por ahí, o sea, no te enganches en esa búsqueda porque te vas al infinito. El significado de la regla es otra cosa, no es una nueva formulación, es captar lo que tenés que hacer, digamos. Entonces, eso es todo lo que necesitas para decir que estás siguiendo la regla. Y vos decís, bueno, pero yo quiero formularla para poder saber si es correcto o no otros comportamientos, para medir. Y ahí creo que tanto Wittgenstein como Brandon, yo me alineo ahí, digan, no te hace falta formularla, cuando la formules te vas a seguir viendo envuelta en el mismo problema. Basta con esto de que intersubjetivamente seamos capaces de reconocer casos, acordes, y lo que yo trato de traer, que me parece que puede iluminar un poco, porque esto es bastante difícil de aceptar, es cómo es esto, no digo que sea lo mismo, pero esto me parece que se puede pensar con lo que hacemos con las palabras, cuando hablamos, digamos. Nosotros sabemos cuando lo tenemos tan incorporado. Chelano decía que tenemos reglas del lenguaje y estas incorporadas como una segunda naturaleza. Claro, cuando hablamos nos sentimos que estamos aplicando reglas, pero todo el tiempo que usamos una palabra estamos aplicando reglas. ¿Qué regla? ¿La del diccionario? No, la del diccionario ni la necesitamos para aprender a hablar, porque no aprendimos a hablar con el diccionario, ni la necesitamos tampoco para justificar la corrección de nuestros usos de las palabras. Entonces, a veces ahí en ese uso normativo del lenguaje, que es un uso de acuerdo a reglas, se ve, se muestra que la corrección normativa existe, aun cuando no exista una regla formulada, que en este caso vendría a ser la definición, ¿no? Pero no necesitamos definiciones para saber que estamos usando una palabra correctamente. Y sin embargo no podemos hacer cualquier cosa, y sabemos perfectamente reconocer usos correctos e incorrectos. Y sabemos corregir, y sabemos justificar, y sabemos hacer todo eso, pero no porque existe el diccionario ahí y lleguemos a la definición que está en el diccionario o a un conjunto de condiciones suficientes y necesarias de aplicación. Ese sería un poco mi principio de respuesta. Me parece que vos caías en este regulismo de Brandon, ¿no? Busco la regla, pero ¿qué busco? Una nueva fórmula. No, la regla está ahí, mirá la práctica, diría Wittgenstein. ¿No ves que ¿no ves que alguien es capaz de decirle, no, eso no es tal cosa, es tal otra, eso así no? Es que estamos muy como permeados por esto de que la regla es la formulación. Y más nosotros, los de derecho continental, los de los países de derecho continental, yo creo que los países del common law, más al estilo Hart y eso, no tienen tan asimilada la idea de regla como regla formulada, ¿no? Todo el capítulo 7 de Hart empieza diciendo este ejemplo del padre que le dice al hijo, esto debes hacer. ¿Qué cosas? ¿No? Pero nosotros estamos muy imbuidos en que la idea de normatividad tiene que ver con lo explícito. No puedo resistirme a decirte algo, Vale. Gaby. Porque, digamos, esta respuesta lo que me parece es que no, ¿cómo es que decís vos? No elucida. En vez de explicar, ¿no? Elucidar, ¿cómo es que se dice? Que dicen en Wittgenstein, sí, no, o no comprende, o sí, no ilumina la práctica institucional de
en los sistemas continentales, justamente. Porque en los sistemas continentales no puedes decir eso que decís que hay que hacer. En los sistemas continentales, cuando estás en un caso debatible, utilizando tu clasificación, hay que preguntarse cosas como las que se pregunta Karina, ¿verdad? Como, ¿qué digo? Eso es lo que ¿qué digo ahora? ¿De dónde saco, digamos, o para ser más exacto, cómo justifico el uso de una regla que decida el caso de un lado o de otro, el caso debatido de un lado o de otro, ¿verdad? Entonces y no podemos decir, bueno, vean cómo lo hemos estado meramente como, o sea, hay que brindar una serie de argumentos y esto parece estar diseñado institucionalmente para que los jueces hagan esto. Y entonces, como, digamos, como elucidación filosófica, no podríamos meramente declarar, no, bueno, pero están todos equivocados. No, bueno, pero hay que comprender por qué es que hay que comprender eso, no declararlo todo equivocado, me parece. Entonces ahí hay algo un poco esta era una crítica que he ido pensando leyendo el libro, digamos, o algo así, o algo como una crítica, que, que, mm, que hay alguna vuelta de tuerca ahí que dar. Que no creo que esto sea en realidad ningún problema para tus presupuestos filosóficos, pero creo que no en el libro como que no se dice, digamos, ese punto Eso es muy probable. Y de hecho, sí, me viene bien aclararlo. Yo no estoy diciendo cuando digo esto, la respuesta que le di a Karina, no estoy diciendo que no se requiera apelar a una norma del sistema. ¿Cómo podría ser alguien del common law, digamos, que apela a la costumbre intersubjetiva y aceptada? No estoy diciendo nosotros en el sistema argentino, Costa Rica, no necesitamos una norma y podemos... No estoy diciendo eso. El problema es que estoy criticando lo contrario, es que cuando apelo a la norma y digo artículo tal del Código Civil, o bien es un caso fácil y nadie pregunta nada, artículo tal del Código Civil y seguimos, porque la práctica fluye y todos lo entendemos de la misma manera, y entonces está perfectamente justificado. O bien alguien pregunta, ¿y por qué usted entiende así el artículo tal del Código Civil? Y entonces ahí se abre la cuestión de, bueno, ahí vamos a apelar a una nueva regla, a una interpretación en términos wittgensteinianos. Bueno, entonces ahí nos vamos a embarcar cuando el caso es debatible, supongamos, o un caso difícil, nos vamos a embarcar en una pregunta ¿por qué entendemos así esta regla? Y puede ser que no haya una manera correcta de entenderla, y entonces es un caso difícil, o que no tengamos consenso en cómo entenderla, o que haya razones a favor y en contra en cómo entenderla, y entonces es un caso difícil, y ahí hay que tomar una decisión. O puede ser que haya esa práctica intersubjetiva, más allá de que podamos agotarla en una explicación en términos de nuevas reglas. Eso es simplemente, pero no quise decir, ya sé que no es concluyente por ahí, pero no quise decir que no necesitamos partir de una norma, pero quiero decir, cuando la norma de la que partimos no nos convence de una en un caso fácil como justificación de estamos aplicando, este es un caso de esta regla y le estamos aplicando y justificamos y chau, la búsqueda de la interpretación correcta, si querés decirlo de esa manera, te embarca en un regreso al infinito. Entonces yo ahí digo, bueno, pero no busques una nueva fórmula que te diga cómo has de aplicar, cómo has de entender o comprender correctamente esa norma por la que estás preguntando. Fíjate cómo la venimos aplicando. Esa es un poco la idea de ahí, la práctica normativa. Posiblemente haya tal cosa como reconstruir una práctica de aplicación de cierta regla, o posiblemente no, y tengamos un problema de caso difícil o algo así.
pero no quise decir lo que me pareció ahí que vos estabas diciendo, como de, bueno, no me hace falta Bien, en los bien, temas continentales, me sí, puedo hacer la del common law y no necesito la... No, lo que pasa es que igual el problema cuando no hay una interpretación, digamos, acorde o eso, se te abre el problema igual, bien. aunque tengas la norma ahí escrita, digamos. Sí, sí, bien, bien. Bueno, igual podríamos seguir, pero leo lo de Luis Carlos porque él tiene, digamos, siguiendo las reglas establecidas, debemos leer lo que él señaló, que es importante e interesante. Señala Luis Carlos que es una pregunta sobre la parte lógica, digamos, ¿verdad? Él dice, hacia el final del texto se introduce brevemente la cuestión de una protológica que sirve de base de la teoría lógica que informa, por así decirlo, el sistema pragmático de seguimiento lógico-racional de reglas, cánones, normas. Y te cita aquí que dice que es en sí misma normativa eh, el, el- el sistema, supongo. O bueno, o la teoría lógica, tal vez, sí. La idea de una protológica, que a mí me gusta también, me recordó algunas ideas similares en la obra de Chomsky, dice, respecto de la estructura innata de la sintáctica en los sistemas lingüísticos, pero no fue su alcance epistémico el que más me intrigó. Y aquí están las preguntas, en donde menciona un autor que yo no conozco. Dice, ¿son estos mismos parámetros, los de la protológica, supongo, los que fundamentan la conceptualización que Peregrine propone del concepto protológica? Si es el caso, supondría Peregrine que la protológica es más cercana a la facultad cognitiva que permite mediar entre teorías, juicios, creencias, deseos y voliciones. Yo no sé. Y si no, se pregunta Luis Carlos, ¿cómo se explicaría esa protológica dentro de una concepción que ceda a la derrotabilidad de la lógica? Este sería un punto que creo que puede formularse sin Bueno, saber quién qué es Peregrine. difícil, qué pregunta difícil, no sé si voy a poder contestar. Le- eh, Peregrine es uno de los autores que trata de aplicar las ideas inferencialistas de Brandon a la lógica. En este marco lo que se entiende es que la lógica es un tipo de vocabulario, digamos, que expresa las inferencias que damos por correctas, ¿no? Entonces, dar ciertas inferencias por correctas sería esta protológica. Hay ciertas inferencias que damos por correctas y lo que hace el vocabulario de la lógica es expresarlas. Esto se refiere la teoría inferencialista, Brandon y todo eso, como la concepción expresiva de la lógica. Digamos, sabíamos inferir antes de que Frege inventara, o Aristóteles mismo inventara, Aristóteles la lógica silogística y Frege la lógica moderna. Ya sabíamos inferir, había ciertas inferencias que damos por buenas y otras que no. Bueno, la lógica moderna las pone en forma de esquema, Aristóteles hacía lo mismo. A lo que viene esto con el tema de la derrotabilidad es porque esta gran discusión entonces de si la lógica que debemos usar es una lógica monótona, que esto no es, suena raro, pero no es otra cosa más que aceptar esto de que el antecedente es condición suficiente para el consecuente, es eso, o vamos a usar otro tipo de lógicas derrotables, que es no aceptamos el signo de la implicación material como significando eso, sino significando una cosa más débil, no que el antecedente es condición suficiente para el consecuente. Entonces, esta pregunta, que es la pregunta sobre si la lógica es derrotable o no, si vamos a usar lógicas derrotables o no, o lógicas monótonas o no monótonas, lo que Peregrine intenta decir esa es una pregunta que viene después, es una pregunta de la teoría, digamos, sobre qué tipo de teoría lógica vamos a utilizar,
pero en lo que sabemos hacer, como si fuera la pregunta por la derrotabilidad, es una pregunta posterior, que no afecta a las inferencias. Ya sabemos nosotros qué inferencias aceptamos, qué no. Después sería algo como, es una pregunta de la teoría lógica, la pregunta por si los condicionales los vamos a representar como derrotables o inderrotables. Y Gaby, sería una pregunta ¿por qué teoría lógica reconstruye adecuadamente ciertas prácticas de inferencia Claro, o algo algo así? así. ¿Qué teoría reconstruye mejor las inferencias que de hecho aceptamos? Siempre la idea de Brandon Peregrine es como la corrección, como si fuera lo mismo. No es que es las inferencias que de hecho hacemos, porque eso no es así, pero la corrección viene dada por lo que hacemos primero y después lo expresamos como fórmulas correctas o algo así. Lo que me parece que no es lo que está al principio de la pregunta, como si esto tiene algo que ver. Alguna vez me lo habían preguntado ya con esto de las estructuras innatas. Bueno, seguramente alguna similitud tiene, ¿no? Todos tienen similitudes y diferencias. Pero precisamente todos estos enfoques no tienen nada que ver con lo innato ni con lo... porque precisamente gran parte de la característica que son normativos es esto del entrenamiento. No hay nada innato, porque ojo que nuestras prácticas podrían haber sido otras. O sea, no las traemos, podrían haber sido radicalmente distintas y nos hubieran entrenado en prácticas totalmente distintas. Si, qué sé yo, si nuestros ojos vieran los colores distintos, por ahí rojo y verde no serían excluyentes, ¿no? O sea, podrían haber pasado un montón de cosas. No hay nada innato en las inferencias que hacemos. Son aprendidas, las aprendemos viviendo en sociedad, las aprendemos comunitariamente, no las traemos individualmente en nuestra mente, digamos. Pero Así que no, estos enfoques no tienen nada que ver con lo innato. y no, ni siquiera que tenemos la capacidad para generar esas Bueno, la inferencias. capacidad en el sentido de que somos seres hablantes, con capacidad de ser seres hablantes, pero no. Una cosa es la capacidad innata de aprender y otra que ya Sí, sí. venga No, nada más quiero saber determinado hasta dónde aquello que llegas. vamos a aprender, digamos. No, aquello que vamos a aprender no viene innato. Eso sí, igual puede haber otras cosas que sí tenga cierta similitud con lo de Chomsky, pero yo no conozco mucho de Chomsky como para atreverme a decir algo. Pero sí puedo marcar eso de que no hay nada innato en estos enfoques. Es puro entrenamiento en la comunidad en que nacemos y a través de otros, no vienen con nosotros. Bien. Ana, dimos ya toda la vuelta. ¿Querés hacer una última pregunta a Gaby? Sí, sí. Este tema es un poco distinto de lo que hemos discutido, pero me interesa porque se relaciona con el tema de máster y de ahí no puedo perder la oportunidad. Situándome desde una perspectiva metateórica, es decir, viendo la obra del aguijón pragmático desde una perspectiva metateórica, ¿cuál diría la autora que es el estatus metodológico de la tesis? Digamos, ¿qué es lo que pretende el libro, sobre todo respecto de la realidad jurídica? Es decir, es una construcción de un modelo. Perdón, ¿respecto de qué? Que me perdí las palabras. Perdón, de la realidad jurídica, digamos. Ok. Se trata, o sea, lo que quería era construir un modelo, es descriptivo, en qué sentido es descriptivo o no es descriptivo. Y esa es la primera parte, y si en su parecer, ¿cómo se podría juzgar la corrección fáctica de ser aplicable un criterio de corrección fáctica? Porque bien podría ser, no, a esto no le cabe ningún criterio de corrección fáctica. ¿Cuáles serían los falsadores potenciales o lo que usted consideraría como falsadores potenciales, si eso tiene algún sentido? Según lo que Del responda.
digamos, la corrección fáctica del libro, me estás preguntando, o de lo que Exacto, yo digo en el libro. Ok. exacto, Ok. exacto. Bien, gracias. Bueno, la famosa pregunta que aparece en todos lados, ¿lo tuyo es normativo o es descriptivo? Siempre aparece esa pregunta. No es normativo. Ahora, eso presupone, ¿no?, un montón de cosas en las que no me quiero meter, que es que hay una distinción tajante entre lo descriptivo y lo normativo. Bueno, no es una teoría normativa a la Dworkin, seguro que no. Una manera elegante sería decir, es elucidatoria, pero no vamos a aclarar nada con eso. Pero un poco... yo creo que hay algo en eso de la elucidación. Lo de la elucidación es como... y esto va un poco de la mano con algunas cosas que dice Brandon. Es como darnos cuenta de algo que ya sabíamos. No es lo mismo que describir. Eso no es lo mismo que describir desde afuera. Primero, nosotros estamos adentro. Estamos describiendo... El libro, tomemos el libro pretende describir algo de lo que uno es parte. Si me preguntás metodológicamente, diría algo así como, hay algo del punto de vista interno en el libro, en términos hartianos, que es, pero habría que decir muchas cosas ahí, porque punto de vista interno también tiene muchas posibilidades. Hay una connotación, no connotación, una posición desde el punto de vista interno descriptiva y una prescriptiva. Esto es Cristina Redondo pura, porque en Hart no está esa distinción. O sea, punto de vista interno es prescriptivo y punto de vista externo es descriptivo. Y a mí me parece que lo de Cristina es ineludible, porque sí, bueno, puede haber descripción desde el punto de vista interno. Yo en eso coincido con Cristina. Puede haber intención descriptiva que no es totalmente externa, porque es dentro de la práctica y presupone asumir un montón de presupuestos y cosas con los participantes. Entonces, quizás metodológicamente, si tuviera que resumirlo así, diría algo así como es un intento de descripción de lo que pasa en la práctica jurídica desde un punto de vista interno. O sea, supongo que podría decirse algo así, pero el libro de Cristina fue posterior a mi tesis, así que no tenía ese instrumental teórico para situarme ahí. ¿Y cuál es el criterio de corrección de la obra? No sé, supongo que uno cuando está situado ahí en el punto de vista interno, la idea es esta de la barca de Neurath, ¿no? De ir viendo qué funciona y remendando lo que no, pero como... ¿cómo sería una teoría del derecho eminentemente descriptiva? Como sí, la teoría positivista, pero igual la teoría positivista asume la idea de validez, la teoría positivista asume la idea de corrección, entonces, bueno, si mi pretensión es decir si estas cuestiones como la validez, la corrección jurídica, se dan o no en la práctica, no, esa no es mi intención. Mi intención sería más bien tratar de ver a qué nos referimos, parece referencial, ¿no? Pero bueno, de comprender mejor qué sería corrección jurídica. Porque no hay no hay ningún acuerdo. Hay quienes dicen no hay tal cosa,
hay quienes dicen corrección jurídica, corrección moral, bueno, entonces un poco la idea es tratar de hacer lugar a esa idea de corrección jurídica desde la teoría, pero por supuesto que asumís un montón de cuestiones que tienen que ver con lo interno y con no ser un mero observador que viene a contrastar hipótesis desde afuera, diría algo así. Pero no eso claramente no está en el libro y tampoco me viene bien lo que vos me decís para tener en claro yo desde dónde está escrito eso, pero la salida fácil y elegante era elucidatorio. Lo que quería decir de Brandon era que, bueno, justamente apela, lo que él dice que lo suyo recurre al método socrático, ¿no? El método socrático tiene que ver con lo elucidatorio, tiene que ver con darnos cuenta de esto que ya sabíamos. El método socrático era este que preguntaba, y Sócrates le preguntaba al otro y le hacía dar cuenta que eso ya lo sabía, nada más que no lo había explicitado, o no se lo había, Claro, no se pero lo había hecho claro. Entonces me claro, parece que hay para algo ahí. Sócrates, sí, está linda la analogía, está linda. Claro que para Sócrates es porque venían de almas anteriores, una cosa así, digamos. Para Brandon no creo, pero está linda la analogía. Claro, en lo de Brandon es lo que ya sabemos hacer, no lo que traemos innato. Te estás preguntando por algo que ya sabes hacer. O sea, esa norma que estás buscando, o sea, la sabes seguir por ahí, trasladándolo al otro. Como que hay cosas. Frege también decía alguna cosa de esta, ¿no? Como que había cosas que cuando el teórico decía algunas cosas como que apelaba a algo previo en el lector, sobre todo hablando de lógica, ¿no? Para enganchar un poco sobre la protología. Cuando el lógico tenía que decir algo sobre lógica, bueno, estaba apelando claramente a cosas, hablaba Frege como de la pizca de sal, ¿no? Que hacía falta, como diciendo, bueno, nos entendemos, ¿no? Porque de hecho hablamos, porque de hecho nos estamos comunicando, porque de hecho ya estamos siguiendo reglas. Si no, no podríamos ni siquiera hacer teoría o algo así. Pero bueno. Pero gracias, Ana, por la pregunta. Que no está explicitado en el libro, digamos, cuál es la cuestión metodológica ahí, es verdad que no está explicitada. Bueno, eh, bueno, a mí personalmente a mí me gusta mucho hablar con Gaby y siempre aprendo muchísimo, pero y entonces me gustaría seguir hablando toda la noche con ella, pero es totalmente, ella ya ha sido muy amable quedándose con nosotros y compartiendo sus ideas. Eh, como siempre, después de escucharla, siento que entiendo mejor todo. Eh, y, pero bueno, pero es bastante avanzada la hora en Argentina, entonces me parece que podemos ir dejando por acá nuestro encuentro de cierre del seminario. No sé, Gaby, si quieres decir algo. Sí, por supuesto, que la agradecida soy yo, que yo aprendo de las preguntas y que me enfrentan a los límites de mis propias tesis y me ayudan a refinarlas si es que se puede o a mejorarlas si es que se puede. Así que agradezco enormemente el interés y digamos, el diálogo crítico. Así que la agradecida soy yo. Ale, absolutamente honrada por esta invitación y porque hayan leído el libro, que como les digo era bastante arduo en algunas partes, y se hayan interiorizado en esas cuestiones espinosas. La verdad que se los agradezco y me honra enormemente. Bueno, bueno, muchísimas gracias a todas y todos por conectarse. Espero que tengan bonitas fiestas y, y que estemos conversando pronto y pensando juntos de nuevo pronto. Bárbaro.
Buenas Bueno, noches. saludos y a todos felicidades también para la fiesta. Luego. Gracias, Gaby. Hasta luego, Adiós. hasta luego. Chao, chao.